Muy buenas noches, estimado ingeniero. Hoy me gustaría hablarles sobre la teoría cinética de los gases, una teoría fundamental en la física y en la química que nos permite comprender el comportamiento de los gases en términos de las propiedades del movimiento de las partículas que los componen. En esta presentación me enfocaré en explicar cada una de la hipótesis o postulados de la teoría cinética de los gases, o los supuestos básicos sobre los cuales se basa esta teoría. Como por siguiente tenemos a cuatro postulados, en el cual el primer postulado nos habla sobre los gases, que los gases están compuestos por partículas en movimiento constante y aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los gases están formados por moléculas o átomos que se encuentran en constante movimiento, con trayectorias aleatorias y velocidades variables. En el postulado 2 podemos encontrar que las partículas de un gas se consideran como esferas rígidas sin volumen propio, donde las partículas de un gas se modelan como esferas rígidas que ocupan un volumen despreciable en comparación con el volumen total del gas. Esto implica que las partículas no interactúan entre sí mediante fuerzas de exclusión. En el postulado 3 podemos encontrar que las colisiones entre las partículas y las paredes del recipiente son elásticas. Nos menciona que las colisiones entre las partículas de un gas y las paredes del recipiente se consideran elásticas, lo que significa que no hay pérdida de energía cinética durante las colisiones. La energía total se conserva antes y después de las colisiones, mediante que en el postulado 4 las partículas de un gas se mueven en trayectorias rectilíneas hasta de que colisionan con otras partículas o con las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas de un gas se mueven en línea recta hasta que sufren una colisión con otra partícula o con las paredes del recipiente, que después de la colisión su dirección del movimiento puede cambiar. Como por siguiente tenemos los supuestos postulados. Como primero tenemos que las partículas de un gas no interactúan entre sí mediante fuerzas atractivas o repulsivas, excepto durante las colisiones. Nos menciona que esto se supone que las partículas de un gas no ejercen fuerzas atractivas o repulsivas entre sí, excepto durante las colisiones. Esto implica que no hay interacciones de la energía. Además, su distancia entre ellas están diferentes a las partículas del gas. Bueno, en el supuesto postulado número 2 nos indica que la energía cinética promedio de las partículas está directamente relacionada con la temperatura del gas. Esto se supone que que la energía cinética promedio de las partículas de un gas está directamente relacionada con su temperatura del gas, a medida que la temperatura aumenta y la energía cinética promedio de las partículas también aumenta. En el supuesto postulado 3, el volumen total del gas es mucho mayor que el volumen ocupado por las partículas de los individuos. Se supone que el volumen total ocupado por un gas es mucho mayor que el volumen individual ocupado por las partículas. Esto implica que el volumen de las partículas se considera despreciable en comparación con el volumen total del gas. Bueno, mediante las hipótesis encontramos que las partículas de un gas están en constante movimiento, donde la teoría cinética de los gases y las partículas de un gas están en movimiento constante. Esto implica que las partículas se mueven entre colisiones a una velocidad constante y una línea recta. Además, el movimiento de las partículas es aleatorio, lo que significa que no siguen trayectorias predecibles, y las colisiones con otras partículas y de las paredes del recipiente afectan su movimiento. Bueno, como segunda hipótesis, tenemos que las partículas de gas son consideradas puntos de materias, donde sostiene que las partículas de gas son simplemente puntos materiales, sin considerar su tamaño ni estructura interna. Esta técnica simplificada permite el análisis y el cálculo de las propiedades macroscópicas de un gas al tratar a las partículas de un gas como objetos puntuales sin tener en cuenta los detalles microscópicos complejos. Bueno, en la tercera hipótesis aclaremos que las colisiones entre las partículas y con las paredes son elásticas. Nos menciona que las colisiones de estas significa
que su energía total del sistema se conserva y que no hay pérdida de energía cinética durante las colisiones. En otras palabras, la suma de las energías cinéticas de las partículas antes y después de las colisiones es igual, mencionado anteriormente. Bueno, en esta cuarta hipótesis vamos a ver sobre que no hay fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas. Según la cuarta hipótesis, excepto durante las colisiones no existen fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas de un gas. Esta suposición se basa debido a la gran separación de las partículas. Las fuerzas de atracción o repulsión entre ellas son insignificantes en comparación con la energía cinética de las partículas. Esta suposición es válida para los gases ideales, mas no para los gases reales, donde se debe tener en cuenta las fuerzas intermoleculares. Bueno, como siguiente punto tenemos el- la quinta hipótesis, donde la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio. Esto quiere decir que las partículas de un gas están en relación a su temperatura, según la quinta hipótesis, donde las partículas se mueven más rápido y ganan energía cinética a medida que aumenta la temperatura en constante. Y a temperaturas más bajas, las partículas se mueven más lentamente y tienen menos energía cinética. Para entender cómo cambian las propiedades macroscópicas del gas con las temperaturas, es esencial comprender esta relación entre la temperatura y la energía cinética promedio. Muchas gracias. Gracias. A ver.